Buen día, tothom. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Uy, se me iba a ir así a un Marta Caballero de repente. Esta es la segunda vez que grabo el vídeo porque la primera, cuando ya había cogido yo mi ritmo, se me fue el audio y grabé 32 minutos concretamente sin audio. Esperemos que esta vez no pase. Entonces, eh, ¿cómo van a ser las dinámicas de los vídeos? Voy a narraros un caso y al final de todo quiero hacer ciertas reflexiones desde el punto de vista tanto antropológico como criminológico en el caso de hoy. Voy a explicar un poquito de religión, en este caso de un grupo minoritario, una secta. Voy a utilizar la palabra secta para ser más escueta, porque grupo religioso minoritario pues es un poco más engorroso de ir diciendo. Si bien el uso de la palabra secta no tiene para mí, y en este canal no tiene en ningún caso una connotación negativa o peyorativa. ¿Sabíais que lo que llamamos crimen no significa lo mismo en todas las partes del mundo? Lo que en un contexto social puede ser delito, en otro contexto puede ser costumbre o incluso deber. La antropología social nos ayuda a observar el fenómeno criminal desde una mirada diferente. Por ejemplo, Bronislaw Malinowski, uno de los padres de la antropología cultural tal como la conocemos ahora, analizó la sociedad de los troviandeses de Papúa Nueva Guinea, en Oceanía. En la primera parte de su obra, titulada Los argonautas del Pacífico Occidental, que es una obra que todas las personas que hayamos estudiado antropología, que nos dediquemos a ello, la hemos tenido que leer en el primer curso de grado, sí o sí porque es un básico. Pues en esta obra Malinowski habla sobre cómo en esta sociedad no existen leyes para castigar a los infractores. La sanción viene a partir de los chismes, nos gusta un chisme, de los escarnios, del ridículo, del miedo a la ira de los líderes o los jefes de los grupos. Estos eran los principales medios de sanción y esto forzaba el respeto por las reglas sociales del grupo en cuestión. En nuestro caso lo conoceríamos como leyes. Otro de los autores clásicos es Evans Pritchard. Analizó la sociedad de los Azande en África Central. En su obra Brujería, magia y oráculos entre los Azande, explica que para los miembros de este grupo social la brujería causaba enfermedades o desgracias. Y acusar a alguien de brujería era acusarlo de poner en peligro el orden social, con las consecuencias y sanciones que eso ocasionaba para el brujo o la bruja en cuestión. En este caso, en esta sociedad, en este grupo concreto, la acusación de brujería era una forma de control social. En la actualidad, el antropólogo estadounidense Philip Bourgeois, espero que se pronuncie así, perdonadme, en su obra En busca del respeto, vendiendo crack en Harlem, estudia cómo los jóvenes de comunidades puertorriqueñas residentes en Nueva York entran en el negocio de la venta de crack como una forma de sobrevivir a un sistema que los está marginando. En este caso, el crimen es una respuesta a la desigualdad social. Así que cuando hablemos de crimen, recordemos que esto no es simplemente un hecho legal, sino que es un fenómeno cultural que debe analizarse en un contexto determinado, ya que cada sociedad define el delito a su manera particular. Bien, dicho esto, comencemos con el caso de hoy. Calle Calamocha, Valencia, 16 de agosto del año 2017. Estamos en un garaje. Una persona yace herida en el suelo. 6 puñaladas en el torso. Varias de ellas literalmente le han partido el corazón en dos. Incompatible con la vida. Ha sido rápido y letal. No ha tenido oportunidad de pedir ayuda. Patraix es un barrio de Valencia de unos 60.000 habitantes, situado al suroeste del centro de la ciudad. Es un barrio ideal para aquellos que buscan iniciar un proyecto de vida familiar en una ubicación privilegiada muy cerca del centro de la ciudad de Valencia. Una pareja se acerca caminando por la calle. Él, moreno de ojos negros.
cabello corto. Cuando sonríe, se le marca un hoyuelo en la mejilla derecha. Ríe, relajado. Ella es morena. Su melena oscura le cae por la espalda como una cascada. Sus labios sonríen, pero su mirada no acompaña la sonrisa. Antonio Navarro, de 36 años, y María Jesús Moreno, de 27. Llevan muy pocos meses casados. Él, ingeniero industrial. Ella, enfermera. Hace alrededor de un año que se mudaron a Patraix, después de la boda. ¿Qué podría salir mal para esta entrañable pareja? El día 3 de septiembre del año 2016, Maje y Antonio se dan el sí quiero en una ceremonia tradicional, rodeados de amigos y familiares. A ojos de muchos era la imagen perfecta de una pareja joven, con un futuro formidable por delante. Aunque algunas miradas perspicaces se distinguen entre la alegría generalizada. Familiares y amigos de Antonio, digamos que no acaban de estar de acuerdo con el reciente enlace. Antonio, meses antes de la boda, descubrió que Maje le estaba siendo infiel con Tomás, un fisioterapeuta vecino de Patraix. Antonio estuvo a punto de cancelar la boda, y todos sus allegados se enteraron. Pero finalmente, Maje logró convencer a su prometido de continuar adelante con los planes de matrimonio. A pesar de esto, Maje y Tomás continuaron viéndose en secreto. Para Tomás, Maje era una mujer atrapada en un matrimonio falso sin amor, y se convencía a sí mismo que tarde o temprano dejaría a su marido para estar con él. Pero la realidad era mucho más siniestra. Tomás no era el único amante de Maje. Tenemos a Maje, recién casada con Antonio, mientras a la vez se veía con Tomás, a quien había dicho que Antonio estaba enfermo de cáncer y que se había casado con él por caridad cristiana. Esta misma mentira la repetiría con otros amantes, como un recurso para victimizarse y justificar por qué no dejaba a su marido. Asimismo, poco después de la boda, Maje conoce a José en una discoteca, un publicista con el que empieza un affair. Él no sabe que Maje está casada, no se lo dice. Maje tiene unas ansias feroces de libertad. Y mi apunte personal es que esto tiene que ver con los valores religiosos con los que fue educada en su infancia, donde el matrimonio era un estamento sagrado y necesario para mantener la fachada de mujer devota, amable y bondadosa. Ella necesitaba mostrarse de esta manera de cara a su círculo cercano, para paralelamente vivir la vida que ella deseaba sin ser juzgada. Más adelante, al final del vídeo, cuando haga mis comentarios, hablaremos sobre el grupo religioso donde Maje nació y creció y fue educada. Aquí quiero detenerme un momento. Desde mi experiencia con estos grupos religiosos existe un complejo de imperfección generalizado, que se intenta suplir creando una fachada de bondad. También creo que eso de querer mostrar la bondad en nosotros y esconder lo oscuro, lo malo o lo raro forma parte del ser humano, independientemente del grupo al que pertenezcamos. Esto forma parte del ser humano, si bien los grupos religiosos utilizan esto como herramienta de proselitismo, es decir, para atraer a personas a unirse a su grupo. Pero si os lo planteáis fríamente, todos los grupos sociales actúan de una forma similar, independientemente de que sean considerados como sectas o no. El sonido de una moto nos llama la atención en el parking de Calamocha. Hoy es día 16 de agosto, son las 3:30 de la tarde. Una chica se baja de la moto, mientras el conductor aparca. Este último se baja del vehículo, extrañado. Le han llamado la atención unas manchas grandes y oscuras en un coche. Al principio piensa que es Coca-Cola, una venganza inocente en respuesta a alguna disputa vecinal. Pero entonces ve unos pies asomando detrás del coche y se da cuenta de que las manchas son de sangre. El chico pide a su novia que se vaya a casa para que ésta no vea la terrible escena que acaba de presenciar, y él va rápidamente a avisar a las autoridades que se encuentran en esa misma calle. Al inicio, el grupo de homicidios de la Policía Nacional de Valencia investigó el caso como un posible robo, pero descartaron la hipótesis al comprobar que tanto el dinero, la cartera, el reloj, todo estaba intacto, nadie se había llevado nada. Un rato después, con la policía, el equipo forense y los servicios funerarios desplegados en la calle Calamocha, aparece Maje, aparentemente extrañada, diciendo que su marido no le respondía a los mensajes desde hacía horas. Efectivamente, la persona que había aparecido apuñalada en el parking era Antonio, su marido.
Al enterarse de la noticia, Maje es atendida con un ataque de ansiedad. Pero en ese momento los agentes allí presentes empezaron a percibir un comportamiento extraño en la reciente viuda. En el momento en que los agentes hablaban con ella, Maje sollozaba, lloraba, se mostraba afligida. Pero cuando no tenía interacción con nadie, no paraba de chatear, no paraba de escribir por su teléfono móvil, aparentemente de forma distendida, un poco como si la cosa no fuera con ella. Eso hizo que el equipo de homicidios se pusiera en alerta. En la primera declaración que realizó Maje, afirmó que Antonio tenía un carácter muy fuerte y que conociéndole, si se hubiera encontrado a alguien robando o intentando robar en el garaje, se habría enfrentado a esa persona. También, Maje señaló que su marido era muy posesivo, que no le gustaba que tuviera amigas ni que saliera con ellas. Quería que estuviera siempre disponible para él. Pero el cuerpo de Antonio había sido apuñalado numerosas veces, lo que sugería una agresión con rabia, con ensañamiento. Este crimen no había sido fruto de un intento de robo. Por todo esto, la actitud de Maje, la naturaleza profundamente violenta del crimen y el descarte de robo como móvil, pues no se habían llevado nada. El grupo de homicidios empezó a investigar a Maje. Una de las pistas más reveladoras la recibieron de la declaración de la mejor amiga de la viuda, Rocío, donde les explicó que Antonio era un marido controlador, que no dejaba ningún tipo de libertad a Maje. Esto según lo que le había contado su amiga. Y en esta conversación les habló de uno de los amantes de ella, José, el publicista. Cabe aclarar que esto lo hizo sin ningún tipo de maldad, pensando que previamente Maje les habría hablado de ello. Maje y José se conocieron una noche que Rocío y ella estaban de fiesta. Al iniciar la relación, Maje le ocultó que estaba casada. A diferencia de otras relaciones que relataré más adelante, con José, Maje llegó a plantearse una vida junto a él. Tenía planes de futuro, de hecho. Se querían comprar un piso. Al descubrir esto, pudieron empezar a vislumbrar el perfil cada vez más turbio de Maje. Vieron que llevaba una doble vida profundamente elaborada, incluso haciendo planes de futuro con José. Pero aquí no acababa la cosa. Al mismo tiempo que Maje llevaba una vida matrimonial con Antonio, tenía un noviazgo serio con José, también tenía una tercera relación, paralelamente, con Tomás, del que os he hablado al principio, que esta empezó antes de la boda. Se le añade Sergio, un guardia urbano con el que se veía de forma esporádica. Con esto podemos empezar a vislumbrar por dónde van los tiros. Volviendo a la investigación. Cuando la policía empezó a sospechar de Maje, pincharon su teléfono. Durante las escuchas se dieron cuenta de que cuando hablaba con familiares o personas que se preocupaban por su estado de ánimo, Maje sollozaba. Se mostraba débil, vulnerable, haciendo el papel perfecto de viuda doliente. Pero en las conversaciones con Rocío, la viuda se mostraba liberada de su matrimonio. Rocío, la mejor amiga, mostrando que ahora estaba empezando a vivir la vida que ella deseaba. Pero a pesar de esa actitud, de hecho, la policía no había encontrado nada contra ella hasta ese momento. Otro detalle importante que hizo sospechar a la familia de Antonio sobre la implicación de Maje en el crimen fue que solicitó de inmediato la pensión de viudedad en la Seguridad Social. Le quedaron unos 1.100 euros, los cuales estuvo cobrando mensualmente desde el asesinato de su marido. Asimismo, se conoce que antes del crimen, Antonio y Maje habían hecho reformas en el piso de Patraix. Parte de esas obras se habían pagado con dinero de Maje. E inmediatamente después del asesinato, ella reclamó ese dinero a la familia de Antonio, como si fuera una deuda que ellos debían devolverle. Evidentemente, esto no llegó a ningún lugar. Como os podéis imaginar, todo esto fue aumentando las sospechas en Maje y su implicación en el crimen, si bien aún no tenían ninguna prueba sólida. Pero el día 8 de noviembre de 2017 todo cambió. La policía, que ya estaba a punto de abandonar las escuchas a las llamadas del móvil de Maje por no encontrar nada relevante para el caso, escuchó una llamada que hizo que saltasen todas las alarmas. Maje llamó a un hombre llamado Salva, el cual descubrieron que era celador en el hospital de Manises, donde trabajaba la viuda, y que estaba casado con la jefa de enfermeras del mismo hospital, y que tenía una hija, adolescente. Dentro llamada, tu. ¿Qué tal? Dime. ¿Qué te iba a decir? Por Dime. favor, es que no estoy bien. Necesito que me digas qué ha pasado, porque en teoría yo creía que habías estado bien.
O sea, yo no sé qué ha Pues, pasado, si he dicho algo mal o... no, que me ha venido a la cabeza que es verdad que tu madre tiene toda la razón, que tienes que desconectar de tu casa, y me ha venido a la cabeza que en cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. ¡Y Entonces, va! Jamás te dije que eso yo ya, lo pero- tenía que no, o sea, es que ni lo pensaba. O sea, te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que ni, me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente, eso nunca. pues me han bajado un bestial. Y el otro día llamé a la policía. A ¿Qué mi amigo, dices? a mi amigo. Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh? No, llamé a mi amigo. No voy a hacer locura. No te Sí. preocupes. Pues hay otra persona ahí que no sé quién es, un tal José Antonio, no sé qué, no me acuerdo el apellido. Sí, también le hablé del publicista. ¿Te acuerdas del publicista? Y también me han dicho que te vas con él a Italia. Sí, Sí, pero con más gente. ya. Entonces, claro, pues me ha dado un bajón porque, claro, Pero escúchame, entonces, ya, o sea, me están investigando a mí. a ti o a él, porque él lo sabe. Tía, madre mía, pero ¿podemos vernos o no? Madre mía, yo pensaba que iba a estar descartado y me están a saco investigando. O sea, que están pinchando mi teléfono y todo. Tu teléfono no lo sé, pero pues ¿dónde me quieres a mí en esta historia? Madre mía, yo ya bastante tengo, ¿sabes? Como para estar preocupándome por eso. ¿Podemos no vernos en donde está el consuelo de la casa del tapeo, en la esquina? Vale, pues dame media hora y estoy ahí, ¿vale? A las 11 estoy ahí. A partir de esta llamada, la policía pone a Salva en el radar. Esta llamada es el desencadenante que hace que ellos dos se reúnan en persona para hablar de lo sucedido, lo que empuja a la policía a acercarse al lugar para descubrir quién es el nuevo personaje que entra en escena. Asimismo, descubre la existencia de un móvil de prepago que pertenece a Mage, al cual Salva ha llamado frecuentemente, y que el juez les da permiso para pinchar. Revisando las comunicaciones telefónicas y los mensajes de WhatsApp, confirma que tenían una relación sentimental. Salva no entra en el perfil de hombre que le gusta a Mage. Es unos 20 años mayor que ella. No es un hombre atlético ni hegemónicamente atractivo, para que nos entendamos. Salva estaba obsesionado con ella. En los mensajes se veía cómo le aseguraba que Antonio la maltrataba psicológicamente. Hacía sentir a Salva que sin él no podría salir de esa situación de maltrato y seguir adelante. Esto convirtió a Salva en el principal sospechoso del caso. Lo cierto era que mientras más se acercaba a Mage, más se alejaba él de la realidad. Con esta sospecha sobre la mesa, la policía decidió dar un paso más y puso en marcha una estrategia clave para el caso. El hermano de Antonio llamó a la policía para interesarse sobre cómo iba. En esa llamada, de forma estratégica, le dijeron que ya tenían al asesino identificado con nombre y apellidos. Esa información no era completamente cierta, pero sirvió para preparar el terreno y tensar la situación entre Mage y Salva. La policía utilizó al hermano de Antonio como intermediario para hacer llegar a Mage el mensaje de que el caso estaba resuelto, buscando provocar una reacción que los delatara. Dentro llamada, tiriti. La investigación ya está finalizada, falta recoger un par de pruebas más para aumentar la pena, pero ya tienen al sospechoso con nombre y apellido. Y entonces, claro, mi madre se puso a llorar, yo, imagínate, el corazón no me cabía. Ya, pero bueno, que no temas, ¿sabes? ¿No? No. Pero entonces la justicia, ¿qué? Es una mierda. No, estás teniendo por mí, no temas, ya te lo digo yo, ¿vale? Vale, ¿y la justicia? O sea, ¿existe? Mira, existirá, supongo, tendría que estar investigando a mí y no me están investigando. Primero tendrían que detener para preguntarme. Yo tendría que ir a la comisaría a que ellos me preguntaran. Y si tengo antecedentes, si no los tengo. Si tengo coartada, si no la tengo. Si tengo cualquier cosa de ese tipo, tendrían ellos que haberlo averiguado. Y yo tengo que participar, sí o sí, en ello. Porque si no soy sospechoso y no me detienen, no tienen ningún deber a investigar mi vida. ¿Entiendes? Yo soy una persona normal, yo soy una persona... Ya, sí, de a pie. Ellos no pueden a mí pinchar mi teléfono.
Evidentemente, la información llegó a Mage y con la noticia en su poder contactó inmediatamente con Salva. Ambos habían caído en la trampa. En esa llamada se pudo comprobar cómo con nerviosismo y ansiedad empezaron a coordinarse para gestionar la situación. Por aquel entonces, la policía ya les tenía bajo vigilancia y cada llamada y mensaje posterior fue registrado como evidencia. Tras la llamada del hermano de Antonio, el día 2 de enero de 2018, Mage y Salva se encuentran en una cafetería en Torrent, Valencia. Este encuentro fue grabado por la policía. Pusieron micros en los servilleteros y había varios policías de paisano en el lugar, haciéndose pasar por parroquianos. Durante esta reunión, Salva y Mage se pusieron de acuerdo en cómo el primero había conseguido las llaves para acceder al garaje. Quedaron en que Salva diría que se las había quitado del bolso. Él la encubriría hasta el final. Este fue un momento clave de la investigación, ya que permitió a la policía obtener pruebas directas de la implicación de ambos en el crimen. El día 12 de enero del 2018, ambos fueron detenidos por su participación en el crimen del ingeniero y enviados a prisión preventiva. Una vez en prisión, Mage y Salva mantuvieron su romance por correspondencia. En esas cartas, Mage seguía intentando mantener el control sobre la versión de los hechos que la exculpaba a ella e inculpaba a Salva. Con este fin, Mage le confesaba su amor eterno, tratando de manipular a Salva para que no cambiase la versión donde él era el único culpable de la muerte de Antonio. Si bien el tiempo fue pasando, y Salva comprobó con estupefacción cómo Mage iniciaba relaciones sentimentales con varios de los presos. Este hecho, junto con la insistencia de la hija del mismo para que dijera la verdad de todo lo sucedido, hicieron que finalmente Salva declarase en contra de Mage, inculpándola de ser la inductora del crimen. Mage, en cambio, negó haberla inducido y trató de dibujar a Salva como un amante obsesionado con ella, que acabó con su marido por esta obsesión. Finalmente, el jurado popular no tuvo dudas. Consideró probado que Mage había inducido el asesinato de su marido y que Salva lo había ejecutado sin miramientos. Mage fue condenada a 22 años por ser la autora intelectual y Salva a 17 por ser el autor material, pero beneficiándose de un atenuante por la confesión y por conducir a la policía hasta donde había escondido el cuchillo arma del crimen. Esto se valoró como una colaboración a la justicia, por eso tiene menos años de condena que Mage. Asimismo, ambos fueron obligados a indemnizar a la familia de Antonio con más de 250.000 euros. Se conoce que Salva intentó rescatar su plan de pensiones para entregarlo a los familiares de Antonio, aunque la sentencia del Tribunal Supremo subrayó que aunque Salva había enviado una carta a la entidad bancaria solicitando el rescate de ese plan de pensiones, la reparación fue inexistente, ya que no se materializó en un beneficio real para la familia de Antonio, es decir, que al final no se pudo hacer. Bien. ¿Qué ocurre en la actualidad con estas dos personas? Tras enviudar y ser condenada por el asesinato de su marido a 22 años de prisión, la vida sentimental de Mage continúa marcada por el delito. No solamente colaboró con Salva para acabar con la vida de Antonio, su marido, sino que 3 años después de ser condenada, entabló una relación con David, que actualmente tiene 40 años, que es un asesino que ya está libre tras cumplir su pena y que se ha convertido en la actual pareja de ella. Ambos tuvieron un hijo que nació el 13 de julio de 2023. Well. Os voy a explicar un poco quién es este nuevo personaje en la historia. El 24 de mayo de 2008 apareció un cuerpo sin vida en el río Júcar, amarrado a una bombona de butano. Las personas que acabaron con su vida querían hundirlo y que el cuerpo no apareciera. La autopsia reveló que la causa de la muerte fueron 44 puñaladas. Hugo Sáez Laserna, de 27 años, llevaba desaparecido desde hacía 4 días. El caso quedó en manos del equipo de homicidios de la Guardia Civil de Valencia y en 2 semanas había reunido las suficientes pruebas como para llevar a 2 sospechosos ante el juez. David, de 22 años, y Carlos, de 24. Las investigaciones relacionaron el asesinato de Hugo con el mundo de las drogas. La víctima acudió a casa de David, donde también se encontraba Carlos. ¿De qué se conocían? Hugo vendía cocaína a David y Carlos, y una disputa relacionada con la droga acabó con el cuerpo del joven hundido en el río Júcar. Finalmente, cada uno de los asesinos fue condenado a 15 años de prisión. David sería puesto en libertad en el año 2023. Y fue por esas fechas cuando David y Mage se conocieron en la prisión de Picassent, en la etapa final de la condena de él. La viuda llevaba 5 años en la prisión.
mientras que David ya disfrutaba de permisos penitenciarios. Entablaron una relación que, según fuentes, continúa hasta la actualidad. Después de 2 años, Mage está interna en la unidad de madres Irene Villa de la prisión alicantina de Foncalén, donde ambos comparten visitas y encuentros. En el momento que el hijo de ambos cumpla 3 años, Mage tendrá que entregar a su hijo a la madre de ella o al padre del bebé, que quedarán como tutores legales del mismo, mientras Mage acaba su condena. Y la viuda tendrá que ser trasladada de nuevo a Picassent. En caso de un nuevo embarazo, su estancia podría prorrogarse en Foncalén. En el caso de Salva, la explicación es bastante más escueta. Ha mantenido un perfil bajo en la cárcel, tranquilo y sin problemas de convivencia. Se dedica al mantenimiento de la prisión y a pintar cuadros. Se ha matriculado en la carrera de Historia del Arte y se ha convertido en un preso de confianza para los funcionarios de la prisión. Bien, como comentarios finales, esto ya es de cosecha propia, mi opinión es que en este caso los medios de comunicación y la opinión pública actuaron como un mecanismo de sanción social. Construyeron narrativas, etiquetaron y juzgaron a los implicados antes de la sentencia, generando un escarnio social paralelo al juicio, al proceso judicial. Esto recuerda cómo en los diferentes grupos de los que os he hablado al inicio del vídeo, la sanción social, el chisme, el ridículo o la humillación tienen un efecto disciplinario sobre aquellos que transgreden las normas comunitarias, sea el contexto que sea. En definitiva, este caso nos permite comprender que un crimen es un fenómeno cargado de significados sociales. Nos invita a analizar las interacciones humanas, los sistemas de poder, las construcciones simbólicas que atraviesan incluso los hechos más violentos, mostrando que un delito, igual que la moral o la justicia, están profundamente enraizados en la cultura donde se producen. Por otro lado, os quiero hablar de los neocatacumenales, que es el grupo religioso al que pertenecía o pertenece Mage y toda su familia. En relación a los neocatacumenales, es un grupo religioso minoritario que se conocen popularmente como los Kikos, debido al iniciador de ese movimiento, llamado Kiko Argüello. El camino neocatacumenal, tal como se llama este grupo, es un itinerario religioso que surgió en los años 60, en el seno de la Iglesia Católica. El camino no se aleja de la Iglesia Católica al uso. Se caracteriza por un deseo de sostener la religión católica frente a las múltiples y divergentes corrientes religiosas que están surgiendo en la actualidad. Para esto usan un modelo religioso que promulga la comunidad en favor del individuo. Si bien los neocatacumenales, como muchas religiones minoritarias surgidas en los últimos años, tienden a pensar que son poseedores de la verdad. Esto, por ejemplo, el grupo con el que yo he trabajado, que son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llamados mormones, también lo he visto en mi trabajo de campo. Tienden a pensar que son poseedores de la verdad, sintiéndose superiores al resto de corrientes de personas. Aunque a pesar de esto realmente nos aleja mucho de una comunidad católica al uso, aunque popularmente existe el pensamiento de que los neocatacumenales tienen un carácter bastante conservador dentro de la Iglesia, a pesar de promulgar ideas comunitarias. Esto es un poco a grandes rasgos lo que serían los neocatacumenales. Ya sabéis que es un tema que me interesa y que creo que puede aportar un matiz diferente a lo que sabemos sobre este caso. Bien, para continuar os quiero hablar del concepto de viuda negra, que a mí me parece fascinante. Ese término proviene de una analogía que se hace con la araña Lactrodecus mactans, conocida por su color negro brillante y su mancha roja en el abdomen en forma de reloj de arena. La peculiaridad de estos arácnidos es que generalmente la hembra devora al macho después de aparearse, para servirles de alimento y asegurar una buena puesta y fertilización de los huevos. Antes de comenzar esta explicación os quería decir, yo no soy criminóloga, en algún momento quiero estudiar la carrera, yo soy antropóloga social y estudiante de psicología, estoy haciendo un minor en criminología, pero no soy criminóloga. A pesar de ello, sí que tanto la criminología como la antropología tienen vertientes parecidas. Para mí lo que es la criminología sería una antropología del crimen, si bien hay veces que ambas disciplinas confluyen, porque en criminología también se utilizan metodologías antropológicas. Entre otras muchas cosas, no son la misma disciplina,
pero en algunos puntos sí que se parecen. Entonces, dejando esto claro, voy a hablaros un poco sobre aspectos criminológicos del crimen. El matrimonio Kelleher analizó más de 100 casos históricos y contemporáneos, y según las motivaciones y los métodos utilizados en sus crímenes, crearon 8 categorías de asesinos en serie, de asesinas en serie, que aparecen en el libro Murder Most Rare, espero pronunciarlo bien, del año 1998. Estas categorías son las siguientes. Ángel de la muerte, son estas personas que acaban con la vida de personas mayores, personas que están sufriendo, sobre todo en hospitales, residencias y demás. Asesinas en pareja o en equipo, asesinas vengadoras, asesinas por lucro, líderes de culto o fanáticas de los mismos, sicaria o asesina a sueldo, psicópata depredadora y viuda negra. Vale. Dentro de la disciplina criminológica, el matrimonio Kelleher rompió el mito de que las mujeres asesinas eran menos peligrosas o metódicas que los hombres. Sus estudios mostraron que las mujeres asesinan con mayor frecuencia a personas cercanas. Usan métodos como el veneno o la sofocación para evitar una confrontación física con sus víctimas. Y sus motivaciones suelen ser el beneficio económico, el control de las personas a su alrededor o la venganza. En cuanto al término criminológico viuda negra, se dice de mujeres que acaban con la vida de sus esposos, amantes, parejas, familiares cercanos o incluso hijos. Pero mi pregunta es, si el término viuda negra está englobado en lo que son asesinas en serie, es decir, asesinas que matan a 2 o más personas con un periodo de tiempo de enfriamiento emocional entre ambos crímenes, Magge estaría correctamente denominada viuda negra si solo mató a su marido. O en el caso de una viuda negra también podemos contar los asesinatos potenciales que aún no se han llevado a cabo pero que podrían darse en condiciones adecuadas. ¿Creéis que todas las mujeres que matan a sus maridos se categorizan como viuda negra? ¿O es un término que se usa más como reclamo mediático o clickbait que por rigor criminológico? Esto es una pregunta que lanzo a quien quiera responderla en comentarios. Si hay algún criminólogo o criminóloga que se haya interesado en este vídeo, me gustaría mucho conocer qué pensáis sobre esto. Porque a mí es algo que me ha llamado mucho la atención y que he estado comentando con varios de mis amigos y amigas. Y hemos llegado a la conclusión, personalmente, de que Magge no sería una viuda negra en este caso, ya que no ha matado a más de una persona, más de un marido. También porque la pillaron. Entonces, quién sabe. Creo que se ha utilizado más como un reclamo mediático que como realmente un hecho real y demostrable en la disciplina criminológica. Bien, pues hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya interesado, que os haya gustado mi narración y que os haya invitado a reflexionar desde un punto de vista diferente del habitual sobre los crímenes en general y este crimen, el caso de Magge, en particular. Personalmente es un caso que a mí me fascina. No es un caso que me guste, pero es un caso que me interesa muchísimo. Me llaman mucho la atención los casos donde son las mujeres las que cometen los crímenes. Por eso de que las mujeres tienen una forma diferente de acabar con la vida de las personas. Me gustaría que dejaseis en comentarios de qué crimen queréis que hable en el próximo vídeo. Cualquier cosa que queráis comentarme, críticas constructivas, ya sabéis que este canal está en pleno nacimiento y me gustaría saber qué opináis sobre el contenido, sobre mi narración, sobre cosas que pueda mejorar y sobre crímenes que queráis que traiga a este canal. Un abrazo enorme a todos, a todas y nos vemos en el siguiente vídeo.